Con ustedes, mis amigos, aquí en Sobre los Hechos. Y bueno, y antes de nosotros entrar con un invitado muy importante que tenemos, no me quiero despedir de ustedes ni irme del programa en estos minutos hasta que yo no hable del tema que traté hace un momento, pero que no le di la debida entonación y tiene que ver con el problema que está quejando a la asociación de banca, en este caso Fenobanca. Y yo no diría más que un problema, porque por el lado que quiero ir es que en un país con tanta crisis económica, la preocupación más que del Estado en su conjunto y sus autoridades de reducir estos centros de banca que empobrecen más al pueblo, ahí todavía no se ha cumplido nada, no se ha cumplido nada de lo que supuestamente tenía que hacerse a través del decreto 6322, que es donde dice que se iba a normalizar esos permisos para bancas con relación a la cercanía, a los pagos de impuestos, en fin, y no se ha hecho nada de eso. Y eso es lo que el llamado que hace Fenobanca, pero en este caso nosotros lo vemos todo desde un punto de vista de que en vez de retomar y que reorganizar, que si esta no, aquella sí, lo que deberían es delimitar la cantidad de bancas en el país. Porque por ahí se van muchos millones, inclusive de mucha gente de poder, que por su poder la instalan y se olvidan hasta pagar de impuestos. Y el pobre empobreciéndose cada día más, cayéndole atrás a un numerito, y esto, sálvese quien pueda. Quería hacer esa alusión en ese sentido. Mientras tanto, vamos a conversar aquí con nuestro invitado, Andrés de la Mercedes, quien fue diputado, es profesor, pero al mismo tiempo es miembro del Comité Central y aspirante al Comité Político del PLD. Bienvenido, Andrés. Buenas noches, Domingo, y buenas noches para los televidentes. Eh, Andrés, usted como maestro, hemos visto este vaivén o esta discusión y este olvido de acuerdos, porque hay que decirlo así. La ADP se sienta con las autoridades de educación a firmar un acuerdo, de repente la ADP se lanza a la calle, protesta, entonces siempre decimos que la ADP ha paralizado. Entonces creo que es el único mecanismo de lucha que tiene, ¿no? Así es. ¿Cómo usted evalúa esa situación que hay entre educación y la ADP? Bueno, se debe a que un pacto que se firmó en el 2014 no se ha cumplido. Que el pacto para la reforma de la educación dominicana, ese pacto fue planteado al 2030, un pacto de mediano plazo, que sin lugar a dudas fue bastante visionario, porque antes de que se firmaran los objetivos del desarrollo sostenible, ya la República Dominicana se planteaba objetivos en la educación al 2030. Esos objetivos implicaban una serie de acciones que incluían un programa nacional de edificaciones escolares, la alfabetización de los iletrados, el programa nacional de atención a la primera infancia, entre muchos otros programas orientados a mejorar la calidad de la educación en la República Dominicana. Y en ese pacto se dedicó todo un articulado a que se respetara el horario y el calendario escolar. Para ello, claro está, el Ministerio de Educación tenía que cumplir con los compromisos que se hacían, que implicaban avances en lo que tiene que ver con las reivindicaciones del magisterio. Y toda vez que esto no se cumple, pues la ADP recurre al expediente de la paralización. De modo que se incluía además que la ADP y el Ministerio de Educación tenían que estar permanentemente en diálogo para garantizar el avance de todo lo que se planteaba en dicho plan, pero también para evitar que la docencia se pudiera paralizar, como ocurre recurrentemente.
Mire, usted me está hablando de pactos y que tienen que ver con que usted está hablando precisamente de las edificaciones escolares, la alfabetización y todo lo demás. ¿Eso se sigue actualmente cumpliendo? No, el pacto, tan pronto llegaron estas autoridades, en el 2020 se detuvo. Incluso nosotros como Secretaría de Educación, junto a la Mesa Técnica de Educación del PLD, nos acercamos al señor Rafael Toribio a los fines de que se retomara dicho pacto. Ahora el presidente está planteando un pacto para la calidad de la educación dominicana, donde lo que se ha debido hacer es retomar aquel pacto que el propio presidente Abinader, siendo en aquel momento un dirigente de la oposición, lo suscribió. Lo que habría que montarse ahí. Sin embargo, tenemos un retraso de 4 años y ahora es que se está planteando un pacto por la calidad, pudiendo haberse montado en el 2020 en el pacto que el propio presidente, siendo dirigente de oposición anteriormente, había suscrito. ¿En qué usted cree que ha fallado la educación en materia de la aplicación del 4%? Bueno, en no asumir las prioridades que el sistema tiene por delante. Entre ellas, retomar el Plan Nacional de Edificaciones Escolares que ya estuvimos mencionando, incrementar la cobertura en el nivel secundario y en el nivel medio, incrementar y completar la cobertura de la jornada escolar extendida, que había llegado a un 72% y que ahora está en el orden del 69%, con lo cual queda claro que hubo un retroceso, ya que no se priorizó en los 4 años pasados del actual gobierno. Vemos que el magisterio en estos momentos está confrontando una serie de situaciones en el ámbito laboral, administrativo, y por ende también hay todo lo que una campaña montada con mira a las elecciones internas. Se dice que el gobierno se la tiene, como dice, puesta para la ADP. ¿Qué ustedes están haciendo para lograr, en términos de lo que es el gremio de la ADP, retomar de nuevo la cabeza de ese gremio? Bueno, las corrientes magisteriales están en pleno apogeo, ya que las elecciones son el 9 de octubre. El 9 de octubre. El 9 de octubre. Entonces las diferentes fuerzas políticas generalmente se identifican con una de las planchas o sustentan una de las planchas. En el caso del PLD se está sustentando la plancha que encabeza Eduardo Hidalgo, un dirigente magisterial clasista que aun cuando el PLD ha estado en el gobierno ha defendido la causa del magisterio y más ahora que está de algún modo un partido distinto al PLD dirigiendo el Estado dominicano. Por lo tanto, los maestros están muy identificados con Eduardo Hidalgo, porque han logrado muchas conquistas en los años que a Eduardo Hidalgo le ha correspondido dirigir la Asociación Dominicana de Profesores y probablemente sea quien nueva vez sea escogido para presidir el gremio. Aquí hablamos también, cuando hablamos de educación, hablamos de los famosos concursos de oposición que se hacen para colocar los docentes en los diferentes estamentos de los distritos, directores del liceo, ¿verdad? Para eso son. Dicen que tienen un manejo político, ¿eso es verdad? Bueno, mira, lo que sí se ha visto de manera evidente es que ha habido un retroceso en lo que tiene que ver con la veeduría de ese proceso. Allá por el 2022, una comisión de veeduría que incluía todo un conjunto de organizaciones de la sociedad civil se retiraron de la veeduría del concurso, alegando de que el ministerio en la ocasión no estaba siendo transparente. Y ahora en el que transcurrió en este año, la ADP también se retiró por la misma razón. Eso sí lo podemos asegurar porque son hechos que están consumados y que están ahí documentados. Pero no hay forma de que eso se retome, porque usted dice que se retiró todo ese grupo de veedores. Eso lacera lo que es la verdadera carrera administrativa educativa. Crea bastante suspicacia, bastante dudas, porque no hay, por así decirlo, veedores independientes que observen que ese proceso ocurra con toda la transparencia de rigor. También acabamos de ver justamente en Santiago la paralización
de varias escuelas. ¿Por qué separaron esas escuelas? Porque una directora que ganó concurso no fue colocada, sino una persona que no participó en el concurso. Eso afortunadamente, o fruto de la lucha del ADP, pues se pudo revertir. Y justamente se va a colocar o se habrá colocado uno de los docentes que participó en el concurso para directores de centro. Y ya que ustedes están en lo que es la parte eleccionaria interna, ¿qué cantidad de profesores van a concurrir a las elecciones? Bueno, hay en el sistema más de 100.000 docentes que estarían participando de este proceso. Ya, claro, hay que excluir de ello a los técnicos docentes, al personal administrativo docente. Solamente estarían participando los maestros, los jubilados, los maestros en ejercicio, los jubilados, y también estarían participando los directores que aún son miembros de la ADP. Usted decía que es el 7 de octubre. 9 de el 9 de octubre. octubre. 9 de octubre. ¿Cómo sería ese proceso? ¿Eso va a ser nada más en la capital? ¿Se va a hacer en todo No, regional? son unas elecciones nacionales. En todas las seccionales que están presentes en todos los municipios, aunque hay que asegurar o señalar que hay municipios donde hay más de una seccional. Es el caso, por ejemplo, de San Cristóbal, que hay una seccional San Cristóbal Norte y una San Cristóbal Sur. Y esos, cada uno, hay como unas elecciones nacionales. Son elecciones nacionales en las que se eligen 17 dirigentes en cada seccional municipal. ¿Y quién provee esos recursos para esa movilidad, esa operatividad? Bueno, la ADP monta toda la logística correspondiente y las corrientes se agencian los apoyos del lugar a los fines de poder tener una participación importante y preferiblemente ganar las elecciones. Cada quien aspira a eso. Bueno, supongo que usted es la corriente Eugenio María de Hostos, ¿no? Es la corriente que sustenta el Partido de la Liberación Dominicana. Ok, entonces, ¿cuántas planchas hay? Bueno, hay varias planchas. Hay varias planchas que sustentan. Está la que sustenta el Partido de la Liberación Dominicana. Hay una que sustenta la Fuerza del Pueblo. Otra la sustenta el PRM. Otra sustenta el PCT Miuca y así sucesivamente. ¿No temen ustedes perder? Estamos convencidos de que la corriente de Eugenio María de Hostos ganará estas elecciones porque es la corriente que desde la posición de dirección del ADP ha logrado mayores reivindicaciones. Finalmente, con relación al tema de tanto de las elecciones como lo que está pasando en educación, ¿cómo usted valora el recién inicio del año escolar? Fue bastante traumático. Las familias tuvieron que hacer fila para tratar de obtener un cupo en un centro educativo, tuvieron que madrugar, tuvieron que colocar carpas, tuvieron que piquetear el ministerio y, en fin, llevar a cabo un conjunto de acciones orientadas a tratar de obtener cupo para sus hijos en los centros educativos. Sin embargo, con todo y eso, se asegura que más de 150.000 estudiantes que estuvieron en los centros educativos no han podido ingresar aún al sistema educativo dominicano. ¿Y de todos los niveles. Esos son en todos los niveles. El nivel inicial, el nivel primario y el nivel secundario. ¿Y qué hay de cierto con el tema de lo que es la tanda extendida? ¿Eso continúa o sea? Ha habido una reversión. Si teníamos 1.300.000 y tantos en el sistema en el 2019 y en el 2023 había 1.200.000 y tantos, pues sin lugar a duda que ha habido una regresión en la jornada escolar extendida, porque está ligada a el Programa Nacional de Edificaciones Escolares. Para que un centro educativo o dos entren a la jornada escolar extendida, hay que construir esas aulas. ¿Y qué ha ocurrido? Que más de 500 planteles escolares en construcción no han sido terminados en estos 4 años que acaban de transcurrir. Bueno, hemos abordado un tema importante. Vamos a continuar en el próximo segmento para ir a una pausa y así usted nos va a hablar un poquito qué está haciendo la ADP para lograr sus objetivos y ganar esas elecciones. Vamos a la pausa.